Bien, buenas noches, señores. Buenos días, dependiendo del caso, donde nos encontremos y en el día que nos estemos revisando. Bien, señores, vamos a retomar lo que es la media aritmética para lo que son los datos agrupados. Aquí vamos a entender que se calcula sumando todos los productos de la marca de clase con la frecuencia absoluta respectiva y su resultado dividirlo por el número total de los datos. Esto es, la media va a ser igual a la sumatoria de toda la marca de clases por su frecuencia absoluta dividida entre el total de los datos. Este total de datos puede ser nuestra población, nuestra muestra, nuestro espacio muestral, como ustedes lo quieran mencionar. ¿Cómo vamos a obtener la marca de clase? La marca de clase de una tabla para datos agrupados en intervalos corresponde al promedio de los extremos de cada intervalo. Aquí tenemos el ejemplo, el intervalo 26-30. 26 va a corresponder al extremo inferior del intervalo y 30 va a corresponder al extremo superior del propio intervalo. Si hacemos la sumatoria 26 más 30, nos va a dar 56, dividido entre los dos valores que nosotros tenemos, nos va a dar un total de 28. Y esa va a ser la marca de clase, ¿vale? Bien, continuamos. Ahora, para calcular la moda, debemos entender que es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta en las tablas de frecuencia con datos agrupados. Aquí hablaremos de un intervalo modal. La moda siempre se va a representar por la letra M o minúscula. Cuando todos los intervalos, tienen la misma amplitud, tenemos el siguiente dato, la siguiente fórmula. La moda va a ser igual al límite inferior más la frecuencia menos la frecuencia del intervalo anterior. Sale dividido entre la frecuencia menos la frecuencia del intervalo anterior más la frecuencia menos la frecuencia más el intervalo posterior. Esto multiplicado por la amplitud de los intervalos. ¿Sale? Si los intervalos tienen amplitudes distintas, pues bueno, primero tenemos que calcular, tenemos que saber cuáles son las alturas. Y esto lo tenemos a través de HI, que va a ser la altura correspondiente a cada intervalo. Esto va a ser igual a la frecuencia absoluta del intervalo. Esto también lo vamos a conocer, se va a poder también tomar utilizando la frecuencia acumulado relativa dividido entre la amplitud de los propios intervalos. Luego la clase modal es la que tiene la mayor altura. Ahorita lo que nos vamos a centrar va a ser en esta. Esta es la que nos interesa para el cálculo de los ejercicios que tenemos que realizar. Bien, ¿cómo se calcula la mediana? ¿O qué es la mediana? La mediana va a ser el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, cuando estos están ordenados de menor a mayor. Aquí vamos a entender que la mediana se va a representar por la palabra M mayúscula, E minúscula. La mediana se puede hallar solo para variables cuantitativas. Eso lo tenemos que tener bien presente, que solo es para variables cuantitativas. ¿Y cómo se calcula para datos agrupados? Pues bueno, aquí vamos a entender que la mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo en donde se encuentra n, que es nuestro espacio muestral, dividido entre 2. Y luego calculamos de acuerdo a la fórmula, que va a ser, la mediana va a ser igual al límite inferior más la n, que es nuestro espacio dividido entre 2, menos la frecuencia menos 1, y esto va a ser dividido entre la frecuencia multiplicado por el tamaño o la amplitud de cada intervalo. Ahorita lo vamos a ver bien, lo vamos a ir viendo, les voy a desarrollar un ejercicio detallado para que lo entendamos. ¿Sale? Ahora vamos a ver el ejemplo que les estoy mencionando. Aquí les puse yo una tabla muy sencilla para que lo podamos obtener. ¿Cómo vamos a calcular la media aritmética? Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 intervalos, donde va de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y así sucesivamente. ¿Cómo tenemos la marca de clase? Pues bueno, vamos a sumar 0 más 10 dividido entre 2, 0 más 10 dividido entre 2 nos va a dar 5. Aquí tenemos una frecuencia absoluta que va a ser 3 y la frecuencia acumulada que va a ser de igual manera 3 porque estamos iniciando nuestra tabla. Luego tenemos 10-20, que es el siguiente intervalo. La sumatoria de estos dos, de 10 más 20, nos va a dar 30. Dividido entre los dos datos nos va a dar 15. Y aquí tenemos una frecuencia de 6 y el acumulado 6 más 3 nos va a dar
9. En el siguiente intervalo tengo lo que es 20-30. Tenemos la sumatoria de 20 más 30 nos va a dar 50, dividido entre 2 nos va a dar 25. Tenemos una frecuencia absoluta de 7 y una frecuencia acumulada de 16 porque 9 más 7 nos va a dar 16. En el siguiente intervalo tengo 30-40, que esto es nuestro siguiente intervalo. 30 más 40 nos da 70. Tenemos dos valores, 70 dividido entre 2 nos va a dar 35. La frecuencia absoluta va a ser en total 12. De estos 12 más 16 de la acumulada nos va a dar en total 28. En el último intervalo tenemos de 40 a 50. 40 más 50 nos va a dar 90. La marca de clase va a ser 90 entre 2, 45. Y este tiene una frecuencia de 3. La frecuencia acumulada va a ser 28 más 3, va a ser 31. Por lo tanto, nuestro espacio muestral va a ser igual a 31. ¿Cómo vamos a calcular la media aritmética? Pues es muy sencillo. La media aritmética va a ser la sumatoria de todos estos valores. Va a ser la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Más el del siguiente intervalo. 15 multiplicado por 6, luego 25 multiplicado por 7, luego 35 multiplicado por 12 y luego 45 multiplicado entre 3. Este resultado lo vamos a dividir entre 31 y este resultado es el que nos va a ofrecer lo que es la media aritmética para datos agrupados. Pasamos al siguiente caso. En el siguiente caso vamos a calcular la media. ¿Sale? Aquí debemos entender que la media siempre se va a encontrar en el valor intermedio, como se estaba mencionando anteriormente. Si nosotros tenemos 31 datos en nuestro espacio muestral, que es este 31, tenemos que dividirlo de acuerdo a lo que nos dice la fórmula. ¿Sale? La fórmula nos dice que es n entre 2. N entre 2 nos va a dar 15.5. ¿Sale? Menos la frecuencia absoluta, menos 1. Aquí lo vamos a tener 15.5 menos 9. ¿Sale? Este resultado lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta que nosotros tenemos en ese intervalo. En ese intervalo, ¿cuál es el que nos está dando? Que es el número 7. Y esto multiplicado por lo que es la amplitud de lo que es nuestro intervalo, y nuestro intervalo, si es de 20 a 10, tenemos una amplitud de 10. Por lo tanto, la mediana va a ser igual a 20. Realizamos esta operación primero, acuérdate que tenemos una jerarquía de operaciones, que tenemos multiplicaciones, divisiones, luego sumas y restas. Entonces tenemos lo que es 20 más 9.29. Por lo tanto, la mediana va a ser igual a 29.285. Pasamos a calcular lo que es la moda. Vamos a ver dónde se encuentra el intervalo modal. El intervalo modal lo vamos a tener delimitado por el límite inferior más lo que es nuestra frecuencia menos la frecuencia que tenemos del intervalo anterior. Aquí el intervalo anterior lo tenemos en 7. Nosotros estamos en 12, pasamos al anterior que va a ser 7. En el caso de abajo vamos a tener que va a ser 12 menos 7 y luego va a ser 12 menos 3. Esto con la finalidad de cumplir y de sustituir los valores que tenemos en nuestra propia fórmula. Por lo tanto, la moda va a ser igual a 30 más, realizando toda esta operación, nos va a dar 3.57. Por lo tanto, la moda va a ser igual a 33.6. Con estos valores vamos a pasar a realizar nuestra tabla. Aquí tengo preparado el archivo de Excel y aquí ya se las coloqué de esta manera. Datos del ejercicio propuesto, tenemos lo que es la edad de intervalos, cualquier caso el que ustedes quieran mencionar. Tenemos nuestra marca de clase. Acuérdate que la marca de clase la calculamos sacando la división o la media de estos dos valores. ¿Sale? Tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Esta tabla es la que teníamos en nuestra presentación anterior. Ahora aquí tenemos XY menos la media. ¿Cuál va a ser el valor de XY? Pues es la marca de clase. XY es igual a la clase. Entonces aquí lo voy a poner con números, no lo voy a poner con fórmulas, lo voy a ir poniendo con números para que vayamos identificando cómo se obtienen los valores. Entonces aquí vamos a poner que esto va a ser igual a la marca de clase, que es 5, ¿sale? Y aquí le vamos a restar lo que es el valor de la media. El valor de la media es el que calculamos anteriormente. Aquí dice que es 26
21.94, ¿sale? Y aquí ya nosotros tenemos un valor negativo, sale que es menos 21.94 y ese es el valor de esta operación, ¿sale? Pasamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sale? En el siguiente caso, aquí vamos a tener cuál es el valor de la marca de clase, en el siguiente intervalo es 15, entonces vamos a poner 15 menos, ¿cuál es el valor que sigue? El valor de la media, menos 26.94. ¿Sale? Y aquí ya tenemos el siguiente valor del intervalo. ¿Sale? Pasamos al siguiente intervalo de 20-30. ¿Cuál va a ser el valor aquí? Va a ser igual al número que tenemos de marca de clase 25 menos la media que nosotros habíamos calculado, que es 26.94, y le damos Enter. ¿Sale? Hacemos exactamente lo mismo con el siguiente intervalo, que va a ser igual a 35 menos 26.94. Y ya tenemos el valor. Pasamos al siguiente caso, va a ser 45 menos 26.94. Y aquí ya tenemos los valores de x y menos la media, ¿sale? En la siguiente columna, en esta que nos aparece de este lado, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Exactamente lo mismo, pero ahora vamos a obtener el cuadrado, ¿sale? ¿Cómo tenemos el cuadrado? Pues multiplicando menos 21.94 por menos 21.94. Se los estoy poniendo con datos así directos para que no nos metamos en el rollo de las fórmulas. No todos tenemos el concepto, la habilidad de poderlo hacer en Excel. Entonces se los estoy explicando de esta manera. Por lo tanto, ya tenemos ese valor, ya nos está dando lo que es el cuadrado. Hacemos exactamente lo mismo, menos 11.94. Menos 11.94 por menos 11.94. Pasamos al siguiente ejemplo, va a ser igual a menos 1.94 por menos 1.94. Pasamos al siguiente caso, va a ser igual a 8.06 por 8.06. Pasamos al siguiente caso, va a ser 18.06 por 18.06. ¿Va? Ok, entonces ya tenemos ese valor. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues tenemos que multiplicarlo por lo que es la frecuencia absoluta. Este valor lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Me voy a ir un poquito más rápido, lo voy a hacer igual. A este valor lo vamos a multiplicar por nuestra frecuencia absoluta. ¿Sale? Y ya nos aparece. ¿Sale? Hacemos lo mismo en el siguiente caso. Es este valor multiplicado por la frecuencia absoluta. Este valor multiplicado por la frecuencia absoluta. Este valor multiplicado por la frecuencia absoluta. Y de nueva cuenta, este valor multiplicado por la frecuencia absoluta. Bien, ya tenemos esta operación, la parte de esta columna. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer para que nosotros podamos calcular lo que es la varianza lo que es la desviación, necesitamos, por fuerza, necesitamos esta sumatoria. Aquí lo que voy a hacer va a ser igual a sumar todos estos valores. ¿Sale? Yo ya tengo un valor y ese valor lo vamos a estar ocupando más adelante. ¿Qué es lo que tengo? Para la varianza poblacional tenemos que es omega igual a la sumatoria de ¿sale? Dividido entre nuestro espacio muestral, que es este de aquí abajo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí tenemos que va a ser igual a este valor
¿sale? Dividido entre lo que es nuestra muestra. Y ya aquí nosotros tenemos lo que es nuestra varianza poblacional, ¿sale? Ahora vamos a sacar exactamente lo mismo, pero para la varianza muestral, ¿sale? Si ustedes han observado, han estado revisando, se habrán dado cuenta que únicamente para la varianza muestral tenemos S al cuadrado. Es lo mismo, pero tenemos N menos 1. Entonces vamos a tener que va a ser igual a esta, ¿sí? A este valor dividido, ¿sale? Tenemos n menos 1. ¿Cuánto es n menos 1? N vale 31, menos 1 va a ser igual a 30. Y entonces tenemos ya nuestra varianza muestral, ¿sí? Ya tenemos esos valores. Ahora, ¿qué es lo que nos falta calcular en este ejercicio? Aquí vamos a decir que va a ser igual, la varianza poblacional va a ser igual a este, y la varianza muestral va a ser igual a este. Perdón si les estoy metiendo ahorita un poquito de fórmula de Excel, lo que pasa es de que es para que nos podamos ir un poco más rápido, pero de primera instancia pues ya les expliqué de manera general cómo se están obteniendo, obteniendo los valores. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la desviación estándar? ¿Sale? La desviación estándar es muy sencillo, es sacar la raíz cuadrada de este valor y la raíz cuadrada de este valor. ¿Eso cómo lo tenemos? Es muy sencillo, aquí vamos a poner igual a raíz de este valor y ya tenemos en automático nuestra desviación estándar poblacional. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a poner raíz de este valor para que obtengamos la muestral y ya están todos nuestros valores en automático. ¿Sale? Lo que es importante que conozcamos en este tipo de ejercicios, uno es tener bien definidos los intervalos. Esa construcción de intervalos ustedes la aprendieron a hacer en ejercicios anteriores. De igual manera, cómo se obtiene la clase, la frecuencia absoluta, que son los datos que se nos van proporcionando, cuáles son los datos que se van repitiendo, ¿sale? Y junto con su frecuencia acumulada, ¿sale? Estos valores, pues bueno, ya te expliqué cómo los debes de calcular. Estoy convencido que con este pequeño repaso nosotros ya tenemos las herramientas para que podamos desarrollar los siguientes ejercicios. Ahora bien, tanto la evidencia de aprendizaje, la evidencia de aprendizaje, ustedes deben de realizar ya un caso, pero propuesto, puede ser igual con datos ficticios, pero lo más acercado a lo que es la realidad. Aprovecho el mensaje para decirles que en las autorreflexiones me coloquen una introducción, pero relacionada con toda la asignatura, ¿sale? En las conclusiones, por obvias razones, será sobre todo lo que aprendieron en la asignatura, junto con la bibliografía propuesta que vieron en todas las actividades que ustedes realizaron. Señores, esto es un repaso de manera muy general. Cualquier duda, comentario, sigo estando a sus órdenes. Deseo que tengan excelente día. Un abrazo. Nos vemos pronto.